Nosotros nos creemos, los humanos, que somos un cuerpo físico. Y mucha gente se cree que cuando te mueres, se acabó la película. Otros, pues a través de las religiones, creemos que hay un Dios, que está allí en el cielo y que, bueno, que si somos buenos... nos leerá la cartilla, ¿no? Nos van a leer la cartilla y si eres malo, punto negro. Y entonces, bueno, cuando te mueras vas a encontrar a Dios. El Dios que vas a encontrar va a tener que ver con tu sistema de creencias. Con lo cual quiero decir que en función de lo que tú crees, que lo que te han enseñado, que está en tu inconsciente, si la mente humana es, digamos, 100, el 95-98% de lo que gestiona tu realidad diaria es el inconsciente. Solamente un 3 o un 5%, por decir números, es el consciente. Lo cual significa que los programas que hemos ido aprendiendo desde muy pequeñitos, a través de mamá, papá, etc., son los que controlan mi manera de percibir la realidad. Porque los pensamientos crean tus emociones y esas están en el cuerpo inscritas y son las que hacen que tú reacciones ante esto, ante lo otro, sin fijar la atención. ¿Queremos saber tanto? ¿O estamos preparados para conocer o asimilar cierta información que nos dé la vuelta del revés a todo lo establecido de repente y digamos, wow, a ver cómo empezamos a vivir a partir de ahora? Lo que realmente somos es la mente universal. Vamos a ponerlo como mente. La mente universal o la mente creadora o, si quieres, la conciencia. Porque la conciencia, esta palabra que todo el mundo dice, ¿qué es la conciencia? Nadie sabe, porque es que estamos completamente a por uvas, no tenemos ni idea de lo que es ser humano. Porque nuestra atención está completamente fuera de nuestro cuerpo continuamente, vivimos en modo automático. ¿Y qué ocurre? Que no sé quién soy, no sé qué capacidades tiene mi cuerpo, percibo la realidad a través de unos sentidos que están programados para percibir, que yo percibo ciertas cosas y aquello que no cuadra con el sistema de creencias que tengo, lo ignoro, directamente lo ninguneo, es inconsciente. Darnos cuenta de que somos la conciencia, Dios, la creación, la creatividad, la gran mente, lo que tú quieras, que ha creado este cuerpo físico para experimentar esta densidad en la que estamos metidos, que es este mundo donde estamos metidos, que es dual. Piensa por ti mismo. Wake up. Bienvenida, María Victoria. Gracias, Alex. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Ya nos conocimos hace un tiempo en un encuentro del corazón. Ah, sí, del Camino del Corazón. Con María Pinar, ¿te acuerdas? Sí. Fue un encuentro además que estuvo muy bien, una jornada en el Escorial. Pero teníamos pendiente sentarnos y hablar bien. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Y nada, yo contigo me apasiona hablar porque vamos a hablar de cosas de las que yo no tengo ni idea. Y no sé si hoy aquí podremos aclarar algo, ¿no? Vamos a intentar algo. Bueno, decir que tú, y corrígeme porque me voy a equivocar seguro, es física atómica, pero casi te diría, cuéntame tú un poquito mejor. Bueno, yo entré en la universidad con 18 años en la Facultad de Físicas, hice astrofísica, la especialidad de astrofísica, y después empecé a hacer la tesina en el departamento de física atómica que había. Después no sé si se llamaba atómica, molecular y nuclear. Entonces allí hice mi tesis doctoral también, trabajando con las estructuras de los gases nobles. Y una vez que acabé la tesis doctoral, estuve trabajando en Estados Unidos con el Instituto Max Planck de Múnich, que me invitaron como físico que era experimental, porque yo había trabajado en un laboratorio toda la vida,
y me invitaron a colaborar, a trabajar en un experimento de altas energías en Nueva York. Había una universidad, se llama Cornell, y allí tienen, no sé si todavía sigue, supongo que sí, un acelerador de partículas, electrón-positrón, donde se estudiaban las colisiones de los electrones a muy alta energía, y entonces se creaban partículas nuevas, nuevos estados de la materia, por decirlo así, y en particular, en ese caso se estudiaba en estos tiempos lo que se llamaban los quarks, el quark B, que es uno de los quarks que forman la materia, lo dejamos ahí. Entonces, cuando estuve allí, como digo, unos cuantos años trabajando y me volví a España, me dieron un puesto fijo en la Universidad Complutense, en mi departamento de física atómica, yo tenía 30 y pocos años, y ya desde entonces empecé a trabajar con mis colaboradores alemanes, los que me habían invitado del Max Planck de Múnich, en un proyecto de astrofísica de altas energías y de radiación cósmica. Entonces el proyecto consistía en medir la radiación cósmica que llega a la Tierra con detectores que se utilizan en física nuclear y en física de partículas para ver cómo la radiación cósmica incide sobre la Tierra y qué productos hay y de dónde vienen las partículas iniciales, las primarias. Entonces todo eso se desarrolló a lo largo de toda mi vida posterior y he estado como 30 años trabajando como investigadora en el campo de la astrofísica de altas energías. Empecé en el año 87 colaborando con el Instituto Max Planck de Múnich y la Universidad Complutense. Entonces yo fui la primera persona que creó en España este tipo de detectores de trabajo en esta astrofísica de altas energías, que lo hablamos la vez anterior. Entonces ahora ya me he jubilado hace 3 años y sigue el proyecto y es muy interesante porque hace 3 o 4 días, aquello que yo empecé hace 35 años o 30 años, ese proyecto de detección de radiación cósmica de astrofísica de altas energías, finalmente han conseguido la colaboración nueva que hay, que se llama CTA, Cherenkov Telescope Array. Bueno, han conseguido ya la financiación de la Unión Europea para colocar 13 telescopios de medida de radiación gamma de muy alta energía en La Palma. Y entonces me parece que es un proyecto como de 60 millones de euros y es un proyecto muy grande con 1.500 físicos y ingenieros de muchas partes del mundo colaborando, y después de mucho tiempo, como digo, ha sido aprobado ese proyecto en La Palma. Van a colocar, me parece, como dije, me parece que son 13 telescopios de 23 metros de diámetro para medir la radiación que llega del universo. Para que te hagas una idea de lo que miden estos telescopios, y termino, si la luz que ve el ojo humano, o sea, la luz visible es en la que el ojo humano puede ver, tiene una energía de 1, una unidad que se llama 1 electronvoltio, 1, ¿vale? Esa es la energía del ojo, lo que ve el visible. Y esas son el tipo de fotones de luz que miden los telescopios de luz convencionales. Cuando Galileo empezó a hacer sus primeras observaciones con su telescopio y todo esto, viendo las lunas de Júpiter, y la luz que miden estos telescopios tiene una energía como de 2 electronvoltios. Entonces, a medida que la tecnología se ha ido desarrollando desde los años 70, pues se han ido accediendo a otras partes del espectro de luz, del espectro electromagnético, que es en bajas energías y en altas energías. En bajas energías, por ejemplo, ahora está el satélite James Webb, el JWST, un satélite que está midiendo la radiación infrarroja, o sea, con menos energía, que el ojo humano no lo ve, pero que se mide, y que el cuerpo lo emite, pero el ojo humano no es sensible a verlo. Pues con eso están ahora haciendo unos descubrimientos brutales del universo, y el modelo cosmológico actual está empezando a temblar, en el sentido de que no cuadran los resultados de este satélite, el James Webb, en infrarrojo, con los modelos que hay de formación de galaxias, etcétera, etcétera. Muy interesante. Esto es en baja energía. Luego, en alta energía, que es más allá del ultravioleta y más allá de los rayos X, la radiación gamma, que es donde trabajan estos telescopios que te he comentado, los fotones que llegan a la Tierra, que estos telescopios miden, tienen una energía, si el ojo es 1, de
1000 millones de electronvoltios hasta 1 millón de electronvoltios. O sea que tú imagínate la impresionante cantidad de energía que tiene la luz que miden estos telescopios. Wow. Y esto viene del universo. De bueno, qué sencillito todo lo que ves y todo lo que estudias hoy. Bueno, entonces, esto, digamos, es la parte científica, y luego, como docente, llevo muchos años dando clase de física atómica, he dado clases de biología, de física siempre, pero en diferentes contextos, y luego los últimos años he estado dando clase, los 20 o 30 años últimos, de física cuántica. Fenomenal. Y entonces, y si todo va bien, ojalá también podamos hacer algo juntos en Wake Up y ya hablaremos de eso. Sí, ya hablaremos de eso. Sería maravilloso. Claro. Pues mira, iba a empezar por otro lado, pero lo que estabas hablando de la luz, hay uno de los temas que yo también te quería... yo al final en mis entrevistas a veces saco mis propias inquietudes, ¿no? Y a mí lo que me pasa es que cuando hablamos de la percepción de la realidad, la explicación de la realidad, y la ciencia es un poco lo que pretende, ¿no? Explicar la realidad, me da la sensación de que la realidad es muchísimo más de lo que mis ojos me pueden mostrar, mi olfato, mi tacto. Además lo veo, por ejemplo, cuando paseo con mi perro por el campo, mi perro percibe otras cosas que yo no percibo. Seguramente un topo o un murciélago percibe otras cosas. Entonces me da la sensación como que la realidad es algo muchísimo más complejo, que tiene muchísima más información de lo que quizás podamos llegar a pensar, solo que nuestros sentidos nos hacen un resumencito, ¿no? Sí. Que es como que, bueno, de todo ese campo infinito me dejan ver por aquí, ¿no? Y Sí. entonces veo esto de una manera más simplificada, Claro. y no tal. Pero cada vez que escucho hablar a alguien como tú, digo, madre mía, la de cosas que hay ahí que nos estamos perdiendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que date cuenta, otra cosa importante que quiero que te des cuenta es que la tecnología que tenemos actualmente permite como abrir los sentidos de los oídos y la vista, por decirlo de alguna forma, a mundos que hasta ahora eran desconocidos. Pero aún así, la tecnología que utilizamos es una creación de la mente humana para dar una interpretación de aquello que mide, y es una interpretación. Lo cual significa que en cualquier caso es un modelo, es un juego en el que nos ponemos todos de acuerdo, pero que no es lo que hay, es una interpretación que me dan los aparatos de medida que hemos construido en base a nosotros mismos, a nuestra forma de entender, ¿vale? Y con esto quiero decirte que en el futuro próximo, posiblemente, que va a haber que cada vez la ciencia va avanzando más y está habiendo muchos más descubrimientos, la manera en que vamos a interpretar la realidad va a ser muy diferente de lo que han vivido nuestros padres o nosotros mismos. Yo ya soy mayor, estoy jubilada, pero quiero decir, en el contexto lo que he ido viendo desde que empezaron las computadoras, cuando era estudiante, ahora, la evolución que está teniendo todo. Entonces es una evolución, un proceso exponencial, súper exponencial lo que está sucediendo ahora mismo con el conocimiento en la humanidad. En esta carrera, o en este camino de saber más, ¿no? De tener más conocimiento, más información acerca de las cosas, de nosotros mismos, del espacio donde vivimos, hay alguna reflexión que yo a veces digo, no sé si el ser humano, a veces digo, o sea, ¿queremos saber tanto? ¿O estamos preparados para conocer o asimilar cierta información que nos dé la vuelta del revés a todo lo establecido de repente y digamos, wow, a ver cómo empezamos a vivir a partir de ahora con esto que acabamos de descubrir, ¿no? Porque hay descubrimientos a los que cuando llegas dices, ostras, ¿cómo cuento yo esto? Te quiero decir, o sea, ¿cómo salgo yo ahora a la calle, me voy a mi casa y hago una vida normal sabiendo estas cosas que son, entre comillas, como mágicas, ¿no? Por eso quería hablar contigo acerca de la física cuántica o la realidad y la espiritualidad, ¿no? Porque llegas como a puntos donde dices, ostras, es que si para vivir acorde a lo que acabo de descubrir, es que hace falta un acto de fe aquí. No sé, no sé cómo lo ves. Yeah. Sí, habría mucho que decir. Vamos a ver. Voy a darte una
unas palabras. Nosotros nos creemos, los humanos, que somos un cuerpo físico. Y mucha gente se cree que cuando te mueres, se acabó la película. Otros, pues a través de las religiones, creemos que hay un Dios que está allí en el cielo y que, bueno, que si somos buenos... nos leerá la cartilla, ¿no? Nos van a leer la cartilla y si eres malo, punto negro. Y entonces, bueno, cuando te mueras vas a encontrar a Dios. El Dios que vas a encontrar va a tener que ver con tu sistema de creencias. Total. En esta biología. Con lo cual quiero decir que en función de lo que tú crees, que lo que te han enseñado, que está en tu inconsciente, y tu inconsciente supone el 95% de todo lo que, bueno, si la mente humana es, digamos, 100, el 95-98% de lo que gestiona tu realidad diaria es el inconsciente. Solamente un 3 o un 5%, por decir números, es el consciente. Lo cual significa que los programas que hemos ido aprendiendo desde muy pequeñitos, a través de mamá, papá, etcétera, son los que controlan mi manera de percibir la realidad. Porque los pensamientos crean tus emociones y esas están en el cuerpo inscritas y son las que hacen que tú reacciones ante esto, ante lo otro, sin fijar la atención. Entonces, por un lado tenemos el tema este del inconsciente. Por otro lado, es que claro, había mucho que decir y no pero voy a dar solo pinceladas. Por otro lado, los seres humanos nos creemos, como digo, nos hemos creído hasta ahora que somos un cuerpo, pero es mentira. Lo que realmente somos es la mente universal. Vamos a ponerlo como mente. La mente universal, o la mente creadora, o si quieres, la conciencia. Porque la conciencia, esta palabra que todo el mundo dice, ¿qué es la conciencia? Nadie sabe. Porque es que estamos completamente a por uvas, no tenemos ni idea de lo que es ser humano, porque nuestra atención está completamente fuera de nuestro cuerpo continuamente, vivimos en modo automático. ¿Y qué ocurre? Que no sé quién soy, no sé qué capacidades tiene mi cuerpo, percibo la realidad a través de unos sentidos que están programados para percibir, sí, yo percibo ciertas cosas y aquello que no cuadra con el sistema de creencias que tengo, lo ignoro, directamente lo ninguneo, es inconsciente. Los niños cuando nacen, muy pequeñitos, están abiertos y entonces ellos están viendo una realidad que no tiene nada que ver con la que tenemos los adultos. Están percibiendo cosas que los adultos hemos cortado. Entonces, con esto lo que quiero decirte es que vivimos en una realidad muy pequeñita, limitada por el sistema de creencias. Que nosotros mismos hemos ido paquetizando. Sí, no lo hemos creído, nos han programado así de chiquititos. Y claro, es que tú fíjate, la historia de la humanidad, en este caso de la religión cristiana, yo soy cristiana, mis padres, la religión católica y demás. Pero claro, cuando uno se hace un poco más mayor y empiezas a pensar y dices, vamos a ver, es que yo, por el hecho de haber nacido, niño o niña, yo ya he nacido con el pecado original. Yo soy un pecador por el hecho de haber nacido. Y claro, ya desde que naces, culpa. ¿Por qué? Porque has nacido. Y entonces, claro, cuando uno se pone a pensar, dices, pero bueno, ¿y esto? ¿Y esto? Que soy culpable de haber nacido. Yo no me quiero meter con la religión, ni muchísimo menos, porque como te digo, es el contexto en el que he vivido, me han educado monjas, muy agradecida, he estudiado con monjas, pero cuando ya empiezas a pensar y a darte cuenta de otras formas de entender las cosas, empiezas a decir, ¿cómo? ¿Esto? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Cómo? Entonces, bueno, yo creo que el futuro, como te digo, de la humanidad va en darnos cuenta de que somos la conciencia, Dios, la creación, la creatividad, la gran mente, lo que tú quieras, que ha creado este cuerpo físico para experimentar esta densidad en la que estamos metidos, que es este mundo donde estamos metidos, que es dual. Y claro, ayer estaba viendo en Netflix una película que, claro, me deja muy impactada continuamente porque normalmente no nos damos cuenta de dónde vivimos, de lo que es la realidad donde vivimos. Vivimos en una realidad dual, donde está lo bueno y lo malo, lo negro, lo oscuro, el amor, el odio. Y el tema es que
esta realidad es dual y esa conciencia se ha metido en este cuerpo biológico, bueno, ha creado este cuerpo biológico para entender lo que significa esta dualidad, para vivirla. Porque es que además estaba viendo una película ayer de Netflix sobre los sonidos de la naturaleza. Yo adoro los animales, me encantan los leones, los perros, todo. Y estaba viendo uno en el que había un búho precioso en pleno invierno, que claro, estaba deseando, tenía que comerse 8 ratoncitos al día, 8 topillos para mantener la temperatura porque estaba todo helado. Y había pues un montón de nieve así en el suelo. Y el búho, pues claro, estaba allí mirando en la nieve donde podía ver, donde podía sentir a través de su oído que había un movimiento debajo de la nieve para poder pillar los topillos que estaban en sus agujeritos también buscando comida, porque si no comían se morían y moviéndose. Entonces, lo interesante es que decía el señor que hacía la entrevista que los oídos de los búhos tenían además, no solamente son hipersensibles, sino que además tenían como unas plumitas por aquí detrás haciendo como una especie de corona, que lo que les permitía era orientar de dónde llega el oído. La antena, ¿no? Sí, orientar las antenas, porque claro, el problema era que cuando ellos pescaban el sonido de un topito con este hielo, o sea, ellos no veían nada, pero decía que percibían el ruido. Y claro, lo que ocurre es que cuando ellos querían ir a cogerlo, según la distancia, ya estaba allí, de donde lo había percibido. Entonces, claro, entonces te empiezas a dar cuenta de cómo la percepción, en este caso auditiva, de los búhos ha sido diseñada para tener una finura tal que pueda seguir vivo a pesar de tal. Entonces ves cómo el animal, finalmente, cuando ya está la presa justo debajo, ahí ya no había este distanciamiento de entre el retraso del sonido y ¡pam!, baja y pesca el topito. Entonces, claro, por un lado te das cuenta de la maravilla que es el diseño de esta naturaleza, donde estamos incluidos, y por otro lado, el soponcio que me dio de decir, adiós topito, que la habían estado viendo, ¿qué tal? Que la ha matado. Y claro, es que vivimos en una realidad que es de vida o muerte. Vivimos en una realidad donde la ley es de cómo lo vivo. Entonces dices, ¡hala! Dices, qué curioso, ¿no? Qué curioso. O sea, aquí la vida es uno se come otro. Los vegetarianos se comen las plantas. Y si damos el curso, me enseñaré que las plantas son seres vivos que tienen conciencia. No solamente eso, sino que además son telepáticas. Las plantas son telepáticas con el que lo cuida, si eres capaz de entenderlas. Ellas responden a tus emociones. Y dices, ¡hala! Me estoy comiendo las plantas, pero si son seres vivos, ¿cómo es posible? Y como te digo esto, te quiero decir con todo lo que hay en la naturaleza, ¿no? Eso por un lado. Entonces digo, es que claro, vivimos en una realidad en la que la competencia por la comida es fundamental, porque si no te mueres, o comes o eres comido. Entonces, claro, todo el tema de los vegetarianos, si pienso en las plantas como seres vivos, se me va un poco también a hacer puñetas. En este sentido, de los extremismos, me refiero. Yo no estoy en contra de los vegetarianos, yo ha habido veces que a veces soy también vegetariana y tal, pero bueno, te comento. Yo soy vegetariano. Sí, no lo digo por... Y luego otra cosa que me pareció muy interesante, viendo también otra cosa de los gorilas, y es que claro, cuando uno se empieza a dar cuenta, según nos han contado, de que el humano procede de los gorilas, el cuerpo biológico humano procede de los monos, claro, resulta que si compartimos con los monos o con los chimpancés o con los que sean los más próximos, compartimos el 98% del ADN, el ADN mío y el ADN de un chimpancé se difieren un 98%. Entonces, claro, la biología humana, porque el ADN es el que da la información para crear las proteínas, etcétera, etcétera, la biología humana es de mono. Luego, ¿qué ocurre con el comportamiento de los monos? Pues los monos son territoriales, son familiares, se pelean entre ellos, Luego, ¿qué hace el humano? Pues es que si yo vengo como un mono, o sea, mi biología es de mono, ¿eso qué significa? Pues que yo me comporto igual que los monos, una parte de mí, una gran parte. Entonces, claro, me empiezo a dar cuenta y digo, entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿Y quién es ese yo que dice quién soy yo? ¿Qué hago yo aquí? Entonces me empiezo como a dar cuenta de que
En realidad, este juego en el que estamos como realidad, que llamamos, es como un experimento para gestionar el emocional. Quiero decir, solo en la Tierra se puede gestionar el nivel emocional que tenemos los humanos, esa variedad de emociones tan fuertes que tenemos, y que no solamente eso, a través de la atención y de estar consciente, yo puedo ir reprogramando mi sistema de creencias para ver si quiero o no experimentar o expresar la rabia, la ira, el amor, el desamor, da igual. Pero claro, tengo que estar consciente. Tengo que darme cuenta de lo que mi cuerpo está sintiendo. Y para eso lo que tengo que hacer es respirar. Consciente. Y cada vez que es lo que hago conmigo, cada vez que me sale una ira de estas, empiezo a respirar y respiro y veo como estoy ahí. Y poco a poco, en la medida que yo voy dando atención a esa emoción que desconocía o que me arrastraba, y me voy queriendo y aceptando que eso también forma parte de mí, la ira, lo mismo que el amor, pero la ira o lo que sea, eso se va calmando y voy gestionando mis emociones, porque a eso hemos venido a vivir, a gestionar las emociones. Fíjate que lo que estabas mencionando antes, has mencionado lo del que el 95% ocurre en el subconsciente. La parte consciente, encima, como no tenemos la atención entrenada, está en cualquier cosa. Antes de empezar la entrevista mencionabas que la gente va en el metro metido en el móvil. Vamos. Vamos. Sí, porque a veces uno hace esfuerzo, pero estamos todos en esta, ¿eh? Sí. Nos estamos perdiendo la vida, en realidad. O sea, al final, entre que todos somos un montón de sistemas de creencias que ya me han delimitado a un montón de vistas sesgadas, de limitaciones de las cosas, y ahí ya me estoy perdiendo muchísimas cosas. Todo vamos en automático, no tenemos atención y encima llega una cosa llamada smartphone. Atención enfocada. Que la poca que tenías. Claro, Alex, atención enfocada, porque la tenemos enfocada. Estamos dirigidos a mantener la atención enfocada en cosas. El programa que nos está dirigiendo, que ahora es la tecnología de los móviles, pongamos por caso. O sea, es sacarnos de nuestra humanidad para enfocarnos fuera. Que es como hemos vivido siempre, pero ahora es más brutal. Como cuando empiezan a poner implantes para aumentar tu percepción de no sé qué o de los colores, todavía más van a sacar la humanidad que somos realmente, se va a trasladar a otro sitio. Es que la atención es energía. Y donde está tu energía está tu conciencia. Entonces la pelea actual es por la atención de la gente. Porque somos muy valiosos, pero no nos damos cuenta de lo que es el humano. La atención es energía. Donde está tu atención está tu energía, tu capacidad de crear, de cambiar, de generar cosas. ¿Cómo generas tú esto? ¿Cómo lo has hecho? A través de tu atención enfocada, queriendo hacer wake up, por las razones que fuera, enfocando tu atención, y además actuando en esa línea de atención y de deseo. Y entonces has creado esta plataforma, pero ha sido tu atención enfocada, tu conciencia enfocada, que te ha puesto en movimiento para, con la energía que hay, crear esto que estás creando. Bueno, de hecho la propia ciencia o la física cuántica dicen que incluso la atención modifica el estado de las cosas que reciben esa propia atención, ¿verdad? Que esa es una de esas cosas que te decía, que digo, bueno, pues a partir de aquí, si esto es así, pues tenemos que tener un acto de fe, porque madre mía, ¿no? Parece que algo como muy... De todas maneras, otra toma también que quiero decir, claro, entiendo lo que dices, pero claro, habría mucho que decir, ¿no? El tema de la fe o de las creencias. Nosotros vivimos en la realidad 3D y entendemos algunas cosas. Hay unas leyes de la realidad 3D donde vivimos, ¿no? Y tenemos una tecnología, o sea, lo que hemos vivido hasta ahora, no te digo dentro de 5 años, sino, o sea, lo digo por la inteligencia artificial y lo que va a suceder en el futuro muy próximo, pero digamos en el contexto normal que uno se mueve, hay una serie de leyes, digamos, las leyes de la física, del movimiento y tal. Pero ¿qué ocurre? Que esas leyes, la comprensión de esas leyes está basado en que vivimos en una realidad tridimensional.
que el tiempo es lineal, que va de pasado a futuro a través del presente, o sea, pasado, presente y futuro, y así es como creemos que vivimos. Y entonces la conciencia, lo que somos, la gran mente que somos, como quieras llamarlo, no es tridimensional, está más allá de esta dimensión. Entonces, como decía este físico David Bohm, que decía que hay como dos realidades, digamos, la realidad explicada, donde estamos, y la realidad no explicada. En esa realidad no explicada, donde somos, donde está la conciencia, por usar palabras, porque es que el problema es que el vocabulario es muy pobre también. Yeah. Ahí hay unas leyes que son las que hacen que se manifieste la realidad aquí. Entonces, muchas veces las cosas que pasan aquí, la gente que se cura de cánceres, de remisiones espontáneas y tal, que la ciencia no entiende, dice, ¡hala, un milagro! Eso es una forma de actuación de la realidad no implícita en esta realidad, que las leyes son distintas. Entonces, cuando nuestra mente se empiece a expandir a través de la conciencia y de nuestro conocimiento, se empieza a expandir, veremos que hay otras leyes mucho más amplias en las cuales suceden esos que llamamos milagros. Milagros o cosas inexplicables en una realidad 3D, por usar palabras, ¿me entiendes? Estaba visualizando cómo se forma una gota de agua, ¿no? Una gota de agua al principio está ahí arriba, está condensada y se mueve por unas condiciones y baja de repente a otra dimensión más física y empieza como a tomar forma, ¿no? Y de repente es como si nosotros fuéramos gotas de agua cuyo origen nuestro está como en esa conciencia de arriba, ¿no? Como en esa condensación que es como una nube de información infinita, esa realidad primera donde se cuaja todo ese campo de juego, de donde nosotros al final somos la consecuencia, ¿no? De alguna manera, bueno, de manera material. Sí, lo que pasa es que, bueno, en el ejemplo difícil concreto, de explicar, en el ejemplo concreto que has puesto, la física lo explica. Sí. Está ahí las nubes, que está en un estado gaseoso, y es que las moléculas, es que claro, es muy interesante cuando empiezas a pensar, ¿no? Los átomos o las moléculas están muy separadas en el estado gaseoso en unas condiciones físicas determinadas de presión y temperatura. Entonces ahí el agua puede estar en estado vapor. ¿Qué ocurre? Que las condiciones cambian, las condiciones físicas empiezan a cambiar, por ejemplo, empieza a aumentar la temperatura o la presión, lo que sea, y entonces esas moléculas de agua que no las ves porque son vapor, empiezan como a acercarse unas a otras, te empiezan a acercar por las condiciones externas, y entonces tu cuerpo empieza a darse cuenta de que aparece una gota líquida. Claro, pues eso me gustaba el símil, como cuando hablamos de átomos, que los átomos no se ven, están juntitos y juntan más y forman más cosas, tal, y al final esto es un montón de átomos, ¿no? O sea, te quiero decir, esa gota de agua convertida, ¿no? De alguna, un símil así. Claro, lo que ocurre es de nuevo, y luego, o sea, gas, y luego hielo, etcétera, que es la solidez que aparenta y tal. Pero claro, no somos conscientes tampoco de que este cuerpo no es sólido. Lo entendemos como sólido, pero realmente no es sólido, y en realidad cuando tú te estás tocando, lo que estás tocando es un campo de energía. O sea, que no nos han entrenado a sentir, es que no sentimos. No nos damos cuenta, no sentimos el cuerpo, solamente el tacto grueso, pero este cuerpo está rodeado de un campo de energía. Vamos a llamarlo primero lo que sabe la ciencia, electromagnético. Tú y yo estamos rodeados de un campo de energía electromagnético. ¿Por qué? Porque el cuerpo está caliente a una temperatura y los átomos se están moviendo y están absorbiendo y emitiendo radiación. Entonces la temperatura del cuerpo son 37 grados, 36, y entonces, como la física ha demostrado, que es el primer experimento de la física cuántica que hizo Max Planck en 1900, él demostró que todos los objetos calientes emiten una radiación. Todos los objetos, en particular en el laboratorio tenían un cuerpo que llamaba el cuerpo negro, que es un modelo, y entonces lo que sucede es que todos los cuerpos, por estar a una cierta temperatura, el sol, tuyo, estamos absorbiendo y emitiendo energía continuamente, que no vemos porque está en el infrarrojo, pero está ahí. Entonces el asunto es cómo puedo empezar a entrenar mi atención para percibir más allá del programa en el que estoy metido, programa mental, que solo existe lo sólido. Entonces, claro, yo miro y no veo nada más que lo que me han enseñado a ver. Pero hay muchísimo, esto ahora mismo, esto está lleno de un campo de radiación
toda la habitación un campo de radiación, de luz, de energía, de diferentes frecuencias, de mogollón de frecuencias, infrarrojas, en radio, microondas, todo está de hecho, lleno de... Nosotros no lo vemos, pero aquí están ocurriendo un montón de cosas, Claro. donde podríamos incluso, y te escuché en una conferencia tuya hablar incluso de los propios pensamientos, ¿no? Pensamientos son energía eléctrica que se mide, o magnética, depende del tipo de detector, pero son energía electromagnética que hay ahora mismo. De hecho, estaba viendo ayer una charla de TED de un científico, no sé si de Taiwán o del sur de Asia, un científico que le han contratado en Estados Unidos en una universidad, no me acuerdo del nombre, pero bueno, para medir, están entrenando la inteligencia artificial, les ponen a los estudiantes, a los que trabajan con él, unos gorros y entonces ellos piensan, mi abuela es muy guapa. Entonces, esos pensamientos, esas formas de pensamiento, producen un campo de energía que recogen estos aparatos de medida y lo transducen, y entonces esa información se lo pasan a la inteligencia artificial para entrenarla, y ya han visto que por lo menos ya percibe, o sea, la inteligencia artificial lee el pensamiento de la persona, ya decía él, con un 50% de precisión, pero dice que en muy poco tiempo va a ser capaz de leer el pensamiento con un 90% o 100%. Pues si hablaba, fíjate que si hablábamos de que vamos en el metro en automático, el 95% es subconsciente, encima la atención focalizada que tenemos la tenemos en algo que es un aparato móvil, encima ahora ya nos leen el pensamiento. O sea, las facultades del ser humano acaban de ser mutiladas ya por todo. O sea, ¿ya para qué pensar? Porque puedo ponerlo en una máquina que piense por mí, ¿no? Sí. Si va a leer mi pensamiento hecho, y además va a hacer un análisis por mí, y va a hacer unas ideas creativas por mí, y va a hacer un montón de cosas por mí. Sí. O sea, no sé si al final acabaremos siendo maniquís si seguimos así. Claro, había gente que hablaba de conectar el cerebro humano a una máquina de inteligencia artificial. Claro, ya no tengo que retener memoria, ya la paso al disco duro. Y aparte de que la inteligencia artificial entonces, ahora mismo solo me queda respirar. Ya es más inteligente que el cerebro humano, mucho más. Claro. Ya ha sobrepasado la inteligencia humana. Pero ahora te quiero decir otra cosa, para volver a otro sitio. Tengo un amigo, Gabriel, que él es escritor, profesor, tiene un hijo de 9 años, y el otro día hablaba con él y me decía que estaba alucinado porque los niños actuales, el niño tiene 9 años, su hijo, me parece que dijo 8 o 9, y en el colegio de su niño decía que había un 35, dijo que creo que un 30 o quizá un 40% de niños de los que nacen ahora que vienen con capacidades psíquicas despiertas. Los niños, psíquicas despiertas, abiertas. La telepatía, la visión remota, la lectura de pensamientos, el verte el aura, etc. Los niños actuales, decía que en el colegio como el 35% venían ya abiertos, porque ahora ahí están enseñando a muchos niños pequeñitos a leer con los ojos tapados, como hacía Jacobo Greenberg. Sí. Y entonces, que se lo prohibieron al final, y entonces tengo amigos que a los pequeños los hacen eso y leen con los ojos tapados, pero claro, en cuanto empiezan a entrar en esa percepción, leen el pensamiento a mamá, a papá, lo que está sintiendo, y claro, cuando le dice mamá, haz no sé qué, y el niño ve que está mintiendo, lo siente, y dice mamá, no. Y claro, los padres no quieren que los niños entiendan lo que ellos piensan o sienten, sobre todo cuando son cosas chungas. Y decía que había en particular uno de 2 años que la madre estaba desesperada en el colegio. Es que te lo digo por la que me llamó mucho la atención. Que no sabía qué hacer con ese niño porque era un niño que tenía unas capacidades, estaba completamente abierto. Y entonces decía que la madre pues estaba hablando con profesores, creando comisiones para poder tratar a este tipo de niños, porque no saben cómo tratarlos. Wow. Pero claro, otros muchos niños, como saben, que son hiperactivos y tal, se les medica, papá, y claro. Claro, esos niños me estaban recordando al búho, ¿no? Que tiene unas capacidades que... Las tenemos nosotros también. Pasa que las tenemos cercenadas. Las tenemos cercenadas. Pero aquí estamos despertando. Aquí es, yo no sé si te traslado una cuestión que no sé si te habrá llegado a ti, porque, bueno, tú eres una curiosa empedernida, sedienta de conocer... La curiosidad es algo que me... Claro, pero en alguna... también en algún momento
has mencionado lo de pararte y decir, bueno, ¿y yo qué hago aquí en este mundo, no? Lo estoy haciendo. Sí. No sé si alguna vez te habrá llegado la cuestión de, oye, ¿y si esto no va de quererlo conocer todo, sino de vivir las experiencias? O sea, Total. Porque la pregunta es como, oye, ¿me toca a mí conocer esto que en principio no ha sido dado? Es que a lo mejor no hay que descubrirlo, es que a lo mejor el foco está en no perderse la vida buscando en un telescopio, ¿no? Claro. No lo sé. Vamos a ver. Cada uno de nosotros venimos a la Tierra con una misión, hacer algo. Yo desde pequeñita tuve claro que mi curiosidad, mis capacidades mentales, lo que sea, es que yo iba a estudiar ciencia. Desde muy pequeñita, pues yo siempre andaba mirando los aparatos y destripando cosas. Clarísimo. O sea, lo tenía clarísimo, ¿no? Entonces, yo muchas veces me he preguntado cómo es posible que yo haya hecho lo que he hecho a lo largo de mi vida, ¿no? Mi trayectoria científica. Y claro, me he dado cuenta de que es que a mí he sido guiada, por decirlo de alguna manera. O sea, yo siempre mi ilusión era aprender cosas nuevas, me interesaba muchísimo la ciencia, lo sabía con 14 años, y luego pues tenía una gran capacidad de aprendizaje y desde muy pequeña, con 13 años, yo empecé a dar clases de latín a las niñas de 12 en el colegio. O sea, como que yo había venido a enseñar, por decirlo de alguna manera. Entonces yo enseñaba a las niñas del año anterior que no aprobaban el latín, las monjas me decían, dale clases a esta niña que no aprueba y tal, venga, va, Fonseca, dalos clases. Y yo pues daba mis clases y tal. Entonces he sido docente desde los 13 años prácticamente, he dado clases particulares de todo tipo de cosas, de inglés, de alemán, de latín, de física, de las cosas que iba aprendiendo. Entonces muchas veces me preguntaba, en mi caso, y yo, ¿cómo es que me puse a estudiar física? O sea, ¿cómo que entré ahí? Entonces recuerdo que cuando estaba haciendo el preuniversitario en el colegio de monjas, que yo estaba en un colegio de monjas, trajeron a darnos la matemática moderna, porque no había gente preparada del personal que había, de los profesores, preparada para dar un nivel tan alto de preuniversitario para entrar a las niñas del curso que estábamos haciendo ese preuniversitario. Y entonces la chica que vino a darnos clase era una mujer joven, tenía 25 años, yo tenía 16, 17 años, y era físico. Esta mujer había estudiado físicas. Y entonces vino a enseñar a un grupo de niñas matemática moderna, la que se enseñaba para acceder a la universidad en aquella época, teoría de conjuntos, no sé, congruencias, la matemática correspondiente que era de alto nivel ya. Y entonces me acuerdo que era una profesora que fumaba, tenía 25 años, se pintaba los ojos, era una guapa, tenía novio y además venía en coche. Y no solamente eso, era una magnífica profesora. Las matemáticas que yo aprendí con esa mujer las tuve en la carrera hasta, yo creo que por lo menos segundo de carrera, me estuvieron sirviendo lo que aprendimos, ¿no? Entonces todos estábamos como, ¡hala, qué maravilla, qué maravilla! Bueno, entonces yo cuando entré a la universidad al año siguiente, en primero, era general de ciencias, podía hacer biología, podía hacer medicina, en aquella época, física, geológica, químicas. Y entonces me dijeron, ¿por qué no pides una beca para estudiar? Y yo pensé, porque tenía buenas notas. Y yo pensé, bueno, pues la voy a pedir, porque en los años anteriores no la había pedido en el colegio, era buena alumna, porque las monjas me dijeron que no la pidiera para no quitar una beca a niños que sus padres no tenían dinero. Entonces yo nunca había pedido una beca. Y entonces ese año en primero la pedí porque acabé el curso con notas, o sea, aprobé y tal, y la pedí. Y entonces te ponía, ¿qué quieres estudiar? Y yo, como estaba tan impactada con esta profesora, que ya te digo, su personalidad todavía me acuerdo de ella, primero física, porque ella era físico. No pensaba que me la fuera a dar, pero yo puse física, y luego no sé si puse medicina, y luego no sé si puse químicas o veterinaria, porque me encantan todas. Y fíjate, me dieron la beca. Y yo pensé, pues nada, pues a físicas, así es que aquí entro yo. Claro. Entonces, claro, yo me pregunto, en mi caso, cómo las sincronicidades que van ocurriendo en la vida nos van dirigiendo. Y es que las sincronicidades son las leyes del otro lado. Hay que empezar a tomar conciencia de esto. Cuando hay sincronicidades, nos está dirigiendo la conciencia, los guías, como tú quieras, el alma, lo que tú quieras. Pero es que nos están hablando desde otro nivel nuestro para decir, mira, aquí te lo pongo para que lo veas, venga, avanza, en esta línea, en esta dirección, venga. Esas son las sincronicidades. Y entonces, claro, es como que me he empezado cada vez más a dar cuenta
de cómo ha habido algo que me ha estado dirigiendo siempre en estas sincronicidades, digamos, que me han hecho tomar decisiones muy importantes en mi vida. Claro. Porque yo no sabía. O sea, yo sabía que iba a ser ciencia, pero lo que no sabía era el qué. Yo no sé si te pasa, porque me estabas recordando a mí, en mi caso, me pasó con Wake Up. Yo siempre digo, yo no he puesto Wake Up. Wake Up se ha dado. Total. De hecho, Wake Up se está dando. Tú eres de hecho, se está dando en este mismo instante. De hecho. Tú eres el instrumento biológico a través del cual se está manifestando. Porque, claro, hablabas de las decisiones de mi vida. Digo, creo que yo no he decidido nada en Wake Up. Al final, las cosas han ido saliendo y han ido sucediendo y siguen. Porque es como que nunca... No es que se sucedieron en el pasado o vayan a suceder, sino que como que no dejan de suceder porque están sucediendo permanentemente, ¿no? ¿Y dónde está tu atención? En Wake Up. Ah, no, absolutamente. ¿Y dónde está tu energía? En Wake Up. Y en lo que está ocurriendo. Estás creando con tu energía, con tu enfoque, conectado con esa otra parte que somos inconscientes, pero que está ahí. Entonces tú simplemente no pones resistencia, tienes un deseo, vamos a ponerlo por esta palabra, y una atención enfocada, ¡bingo! Adelante. Claro. De hecho, cuando sientes eso, dejas de buscar hacia dónde tendré que ir, tal. Sencillamente confías y no piensas lo que va a pasar. Observas lo que ya está pasando. Porque está pasando. Y además tú te crees que tienen que pasar otras cosas o esperas que vaya a ocurrir otra cosa de una manera que tú te has imaginado. Si está ocurriendo ya, y tú no te lo pierdas, claro, está aquí, ¿no? Pero es porque tú estás conectado y eres muy consciente de esa parte racional que es la que programa, que es el programa, digamos, que es importantísima, el ego. Es muy importante porque gracias a él podemos vivir esta realidad con nuestros colores, con nuestras emociones y con nuestras cosas. Gracias a Dios que tenemos un ego. Porque si no hubiera un ego no podríamos, no entenderíamos, estaríamos Seríamos perdidos, una planta, ¿no? prácticamente. Claro, ¿no? pero lo importante, las plantas están vivas. Sí. Ya lo sí, pero de otra manera, pero también. Sí, eso es. Sí, porque ellas no andan. No, pero bueno, sí, lo que quería decirte es eso, ¿no? De que afortunadamente tú estás conectado contigo. Y a través de esa conexión, tu atención está enfocada en hacer lo que has venido a hacer, lo que estás haciendo ahora. Claro. Pero en el pasado te has estado peleando muchísimo, pero ahora ya el ego ha dicho, bueno, va, lo suelto, me suelto. Totalmente. De hecho, para mí, escuchándote hablar, porque claro, a veces es como, y me pasa cuando hablamos de, por ejemplo, el documental que tengo acerca de la muerte, ¿hasta qué punto tenemos que dedicar toda una vida para ver qué hay detrás? No. Oye, pero, ok, investiga, pero no te pierdas la vida, ¿no? ¿Cómo? No te pierdas la vida. No, por Dios, es que hemos venido a vivirla. Entonces, como, oye, cada momento es está precioso. muy bien tener información, tener esa conciencia, porque además, siendo consciente de todas esas cosas, de las cosas que estamos hablando ahora, de la apreciación de tu realidad, te permiten disfrutar más aún de la propia experiencia, ¿no? Porque tienes más información y además puedes poner mejor tu atención en lo que está ocurriendo, quizás, ¿no? Por eso ese equilibrio de sí, investigar tal, pero bueno, no perderme ahí arriba. Claro. Volver aquí abajo, ¿no? Sí, lo de ahí arriba es la mente consciente, que es el programa. Yo, de todas maneras, cuando volví de Estados Unidos, que yo tenía 39 años, que ya vine a la universidad, me quedé ya a trabajar definitivo, etcétera, etcétera, fue cuando ya empecé a sentir que a mí lo que me pasaba es que la ciencia no me satisfacía plenamente. O sea, soy científica, estoy feliz y tal igual, pero había una parte de mí que seguía buscando. Entonces yo estudié muchas más cosas, hice varias carreras, entonces era porque no sabía cómo llegar, o sea, cómo entender. Entonces era a través de la mente racional, del aprendizaje, que está bien, pero como que yo tenía esa ansiedad de que hay algo más que no entiendo, que no me doy cuenta, ¿qué pasa? Pero ha sido una búsqueda incesante durante 30 años. Estaba haciendo cursos, y fundamentalmente terapias psicológicas para gestionar las emociones, fundamental. Llevo varios años con psicólogos, psiquiatras, cursos de crecimiento personal, y es para darte cuenta que no pasa nada, que no pasa nada, que todo está bien, pero es como aceptarte, ir gestionando en el día a día las emociones, que es como te decía, a través de la respiración te vas dando cuenta y vas sintiendo y no te juzgas, dices, joder, estoy sintiendo una mala hostia
¿Y qué haces? En vez de salir gritando, ¡ah, porque tú! Porque... Shh, quieta parado, quieta parada, tranquila, te sientas, respira. ¿Qué sientes? Venga, no pasa nada, respira. Ay, lo que estoy sintiendo en el cuerpo, lo que está así. Ah, venga, date tiempo, venga, va. Y vas viendo cómo eso se va bajando, y vas gestionando eso que hay en ti, porque es que el maligno está dentro de ti y el benigno también. Todo lo llevamos dentro. Hemos venido a vivir toda la panoplia de emociones, las buenas y las malas. Lo que pasa es que nos han dicho que no, que lo malo es malo y que lo tenemos que rechazar. No, lo malo es tuyo también. No, porque todo lo que sientes tiene que ver contigo. De hecho, no es ni siquiera malo. O sea, te quiero claro, decir... digo malo porque es lo que nos han contado. Claro. Es otra parte del espectro emocional. Pero claro, cuando eras pequeño, si gritabas o pegabas a tu hermano o tal o cual, ¿qué decían? Malo. ¿Y qué hacía el niño? ¡Ah! No me quieren. Y yo tengo que si no me quieren, a ver, ¿esto qué hago con esto? ¿Quién me da de comer? Total. Tengo curiosidad porque tú, tienes un perfil 100% ciencia, toda una carrera. Sin embargo, hablas de una manera que quizás otras personas no tiene nada que ver con el científico convencional. Sin embargo, yo siempre he pensado, digo, joder, si yo hubiera estudiado y hubiera visto lo que tú has visto, no lo sé, nunca lo sabremos, ¿no? Pero me lleva a sitios donde tengo que empezar como a abrir un poco mi mente, ¿no? ¿A qué? Pues a otras cosas, al confiar en que puede haber otras cosas que a mí se me están escapando, ¿no? Por eso lo de abrir la puerta a la espiritualidad, no sé si es la palabra exactamente, pero es que o al confiar en algo más, ¿no? Que no puedo medir y que tal, y que confío que está ahí y que todo está bien, ¿no? Entonces, hablando de la ciencia, de tu entorno, de tu carrera, de tus compañeros que has tenido a lo largo de tu carrera y de la figura de la ciencia ahora, ¿está cambiando algo? O sea, tú ahora hablas de cosas que quizás hace, no sé, 20 años no hablabas. ¿Está ocurriendo en más focos? ¿Te sientes que eres un poco de las pocas que lo hacen? ¿O está cambiando realmente la ciencia? ¿Hay una nueva manera de enfocar la ciencia hoy, en el año 25? ¿O todavía estamos...? Bueno, la academia sigue transmitiendo la información del siglo XIX, que está bien, pero está obsoleta. Quiero decir, está bien, pero hay muchísimas cosas que no se enseñan a nivel de ciencia, a nivel de medicina, porque, como digo, se enseña en un carril y esto es lo que hay. Y no te salgas porque si no, zaca. Entonces, está habiendo aperturas, hay gente que se está empezando a dar cuenta, pero de momento hay mucha resistencia. O sea, en lo institucional seguimos igual. Total. Y a nivel de profesionales, de compañeros, nosotros aquí en Wake Up tengo una amistad con Alex Gómez Marín, que es un tío que habla de otra manera también, pero claro, ya no sé si el entorno, cuando tú a lo mejor hablas con algún ex compañero, ¿os sentáis y os confesáis cosas que a lo mejor nos decíais hace tiempo o no? ¿O cómo está la cosa? ¿Cómo está? Yo ya no voy a la facultad, pero vamos, es que no hay manera. Mira, yo me acuerdo que antes de jubilarme, hace unos años, me acuerdo que empecé a estudiar y a colaborar, a ver mucha información del Instituto de Ciencias Noéticas, el IONS, Instituto of Noetic Sciences, que lleva Dean Radin. Y este señor es un científico, es un ingeniero electrónico, músico, que hizo la tesis doctoral con un premio Nobel, con Josephson, un hombre con un conocimiento impresionante de ciencia y de tecnología. Entonces este señor, hace como 20 o 25 años, a partir de la experiencia que tuvo Edgar Mitchell, un astronauta americano, que cuando salió al espacio tuvo una expansión de conciencia, entonces entró en un estado ampliado de conciencia y claro, cuando volvió, él quería transmitir esa información, ese conocimiento, para que la ciencia pudiera como estudiarlo y que investigaran qué significaba, qué es ese sentimiento, ¿no? Bueno, entonces este señor, Dean Radin, que hay conferencias de él en internet, la mayoría en inglés, pero las puedes ver.
empezó a investigar, pues eso, digamos, las capacidades de la mente humana, la telepatía, la precognición, los seres sutiles, este tipo de cosas. Y entonces me parece que Alex, hay una persona en tu plataforma también que ha trabajado con él, que no me acuerdo del nombre, que es un físico que trabaja en neurociencia. Alex sí, Gómez Marín. Alex, sí es. Y él ha estado también, me parece que le dieron un premio hace poco, que dieron sí, de Lions. por una investigación, sí, por invidente. Sí, sobre temas de este tipo, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo, como digo, hace años que yo estaba... Entonces, el doctor Dean Radin ha escrito como 5 libros muy buenos, todos en inglés. No sé si hay alguno traducido actualmente, en el que él publica todos los artículos. O sea, el libro es sobre los experimentos que se hacen para ver la telepatía, la precognición, este tipo de cosas. Y entonces lo hace desde la visión de un científico, haciendo con los estudios estadísticos, te explica cómo son las máquinas, los láseres que usa, etcétera, etcétera. Y el libro está muy bien escrito, tiene 5 libros. Uno es El universo consciente, el otro es Supernatural, no me acuerdo, una serie. Entonces recuerdo que cuando yo empecé a leer estos libros, claro, me entró una fascinación y me dio una alegría de que había un sitio en Estados Unidos que estaban trabajando con aparatos electrónicos la conciencia humana, o sea, nuestras capacidades. Y yo me acuerdo que le propuse al decano en una ocasión, digo, mira, si quieres puedo dar una asignatura en el máster sobre este tipo, porque la información me la había dado también un ingeniero en Estados Unidos, un profesor no me acuerdo de los nombres ahora, que era mayor también. Entonces se fue a la biblioteca y encontró uno de los libros de Dean Radin y se quedó sorprendido de lo magnífica que es los experimentos que hacen, lo bien hechos que están, o sea, están publicados todos por pares, es decir, son publicaciones científicas de alto nivel y les han dado varios premios. Y entonces yo pensé, pues lo voy a decir en la facultad, a ver si me permiten dar un curso, y cogí este libro, como lo había hecho este profesor americano, que se lo había probado a los alumnos para que fueran repitiendo los experimentos y fueran viendo los resultados, etcétera, etcétera. Vale, entonces yo, muy inocente, muy emocionada, diciendo, ¡oh, qué bonito, voy a llevarlo y tal! Se lo dije al decano y en su momento, mira, oye, que es que está este libro de este profesor, que tal y que cual, que me gustaría a lo mejor dar una clase del máster y tal. Y le empecé a contar y yo creo que es que ni siquiera entendía lo que le estaba diciendo. O sea, me di cuenta y digo, es que lo que le estoy diciendo no le entra. O sea, es como que los sistemas de creencias hacen que aquello que tú no consideras adecuado no existe para ti. Entonces, yo me acuerdo y me quedé muy decepcionada. Entonces, bueno, te podría contar alguna anécdota más, pero vamos, no quiero, porque bueno, mi departamento es como cualquier otro, o sea, quiero decir, son gente muy buena, muy trabajadores, muy serios, muy científicos, muy inteligentes, pero como que yo ahora ya eso no me llega, no es suficiente para mí. Entonces llevo muchos años ya divulgando, como 20 años, empecé en la Fundación Tomillo, dando clases de física cuántica, espiritualidad, no sé, conciencia, así un poco como intentando abrir la mente, porque yo explico las cosas de una forma muy sencilla y que lo puede entender cualquier niño, cualquier persona lo puede entender, ¿no? Entonces he ido viendo como que a la gente le llega mucho, porque fundamentalmente el curso lo hago intentando entrenar la atención de las personas que están en el curso. Hablemos de la atención, porque, claro, curiosamente al final, antes comentábamos, ¿no? Que una física atómica al final de lo que acabe dando más importancia es el tema de la atención. O sea, ¿de qué manera o qué importancia tiene en todo esto? ¿Cómo? La atención sí. Es lo que crea. Donde está tu atención está tu energía y es hacia dónde te diriges. Luego tu atención va creando tu realidad, lo que está sucediendo en tu vida a través de tu enfoque. Entonces, ¿qué ocurre con las drogas? Pues que se te va la atención y se te va entonces, ¿qué ocurre? Que haces las tonterías que quieras, se te va la pinza.
¿En qué te conviertes? Pues en nada, no tienes atención, estás perdido. Y de hecho ahora mismo la guerra, entre comillas, por usar una palabra, que está viendo, o sea, lo que está sucediendo ahora mismo en la humanidad es una guerra por la atención de la gente. Porque donde está tu atención está tu energía, donde está tu energía está tu conciencia, lo que tú eres. Es una guerra por el alma humana lo que está sucediendo. Claro, suena muy fuerte lo que estoy diciendo. Bueno, pero no lo había visto así, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que la guerra está en captar la atención. Además, el objetivo es la atención y da igual con qué. O sea, da igual con qué te voy a captar tu atención, da igual el mensaje que luego te voy a dar, da igual las consecuencias que puedan dar, que puedas tener tú por estar escuchando y haberte captado a ti para decir lo que tal. Eso da igual. Lo importante es que tú estés aquí, pases tiempo aquí donde yo te digo que mires, ¿no? Ahora hablamos, estamos hablando de la era de las redes sociales, ¿no? Captar la atención con los smartphones, los estímulos, los no sé qué. Y hay toda una industria montada, entrenada para captar la atención y da igual con qué. Da igual. Y si te mantengo con tu atención captada y las consecuencias de eso, o sea, te quiero decir, no sé si te da como la sensación de, oye, ¿alguien está pensando en las consecuencias de todo esto? Sí. Porque... Los que están gestionando la manipulación de la mente humana, claro, por supuesto, porque nuestras emociones son una energía riquísima de la que se alimentan otros seres. Lo que pasa es que no somos conscientes, sobre todo las energías chungas. O sea, cada vez que estamos fuera de nuestro eje, las energías que producen la emoción alimentan a otras entidades. Bueno, y no estamos hablando solo de redes sociales o de lo económico. Esto es la historia de la humanidad que conocemos. No lo había visto de esa manera, es interesante. Bueno, vamos a abrir. O sea, lo que yo intento cuando hablo es abrir perspectivas, abrir visiones. Sí. Es verdad, es mentira. Yo te cuento cosas, luego tú con esto haz lo que quieras. Tú o quien sea, ¿no? Es decir, yo he ido aprendiendo de otros que me han ido enseñando y entonces he ido como gestionando otra forma de entender. Si es verdad o no, no lo sé, pero a mí, en la medida que hay cosas que me sirven, pues se lo intento transmitir a otros para que se tomen conciencia. ¿Que les parece bien? Vale. ¿Que no les parece bien? Pues se acabó. ¿No? O sea, quiero decir, no pasa nada. Bueno, acabas de definir un poco Wake Up también, ¿no? Claro. Wake Up yo pretendo traer cosas a la mesa para que tú las veas, trastees, experimentes por ti mismo y saques tus propias conclusiones. Luego Aquí nadie te va a decir que tengas que pensar esto o tengas que hacer esto. Claro, y yo, igual, las personas que oigan esta entrevista, yo estoy dando una información para abrir conciencia. Es mi intención. Si alguien se enfada o tal, no es mi intención. Mi intención es dar otras visiones, o sea, abrir perspectivas. Porque la mente tiene infinitas posibilidades. La mente humana es infinita. De hecho, no voy a entrar en esos universos paralelos ni en los mundos paralelos, lo dejamos para el curso. Bueno, hay otra conversación que yo que me gustaría tener contigo, quizás en otra ocasión, pero la relación de todo esto que hablamos de la física cuántica con la mente, que tiene un montón de chicha ahí también detrás. Todos son creaciones de la mente. La mente es la que crea. El mundo es la mente, que decía Buda, creo que era, ¿no? Claro. El mundo es la mente. La mente, la conciencia, y va creando pues, diferentes contextos, donde estamos ahora tú y yo. En fin, como te digo, afortunadamente, como digo, yo ya no estoy en el mundo docente de la universidad, está toda la vida, como te digo. Lo he hecho lo mejor que he podido y ahora, desde que ya he terminado hace poco, es como que he empezado a recibir informaciones de libros, de otras personas que ya saben muchas cosas y a darme cuenta de cómo hay muchísima información de conocimiento tecnológico que nos enseña la universidad. Por ejemplo, Tesla. Todo el tema de Tesla, de la energía inalámbrica, sin hilos, la energía del punto cero. En fin, hay muchísima información actual que está ahí, que en las redes sociales se ha cercenado, mucha de esta información, o se manipula dando información errónea y tal. Pero bueno, como digo, es lo que toca. Estamos viviendo momentos
únicos para la humanidad. Claro, estábamos hablando de ese momento que además del crecimiento es como exponencial, ¿no? La información que vamos teniendo cada vez es más... o sea, lo que descubrimos en 10 años de hoy no es lo que descubrimos en 10 años de hace 500 años, ¿no? Es que es el momento. ¿Habrá un momento donde tengamos que decir, hey, sí, vamos a parar sí, porque ir más adelante de esto ya va a significar que tengamos que cambiar todos nuestra forma de vivir? No lo sé. No, espera, vamos a ver. Lo que está sucediendo es un ciclo que ocurre en la Tierra cada 5.200 años. O sea, la Tierra se mueve en el universo con el Sol, se mueve con los planetas por diferentes zonas de este universo y hay como ciclos, que eso lo conocían los antiguos, los sabios, los hindúes, los grandes sabios. Entonces, cuando acaba un ciclo de 25.000 años, que la precesión, vamos a dejar así el movimiento este de 25.000 años, es como que la humanidad pasa a otro ciclo de experiencia, vamos a ponerlo así. Entonces lo que está sucediendo ahora es que está acabando en estos momentos, es el fin de un ciclo de la humanidad que hemos conocido hasta ahora, es un fin. Entonces se están produciendo muchas cosas que nos van a poner a todos patas arriba porque vienen cosas increíbles en muy poco tiempo, ya están sucediendo. Pero lo que pasa es que la información no nos llega porque los medios de comunicación no sacan estas informaciones, ¿vale? La televisión, la radio, no quieren que la gente entienda o sepa. Hay solamente hay un encubrimiento de mucha información que va a surgir en el futuro muy próximo. Y eso va a volver patas arriba la tecnología, la industria, muchas cosas, nuestro sistema de creencias. Están pasando muchas cosas que en general, como digo, si la única canal de información que tienes es la televisión o la radio, pues vale. Pero están pasando muchas más cosas de las que el ciudadano medio no se entera de nada. Bueno, ha entrado en juego, ahora mismo es como todo el mundo habla de ello, ¿no? El tema de la inteligencia artificial y cómo solamente eso va a poner ya de patas arriba al ser humano y toda nuestra forma de vivir y nuestra forma de entender. Sí, por lo que yo veo en los medios, en las plataformas donde cojo información, que lo hago a través del internet también, parece ser que ya la capacidad de procesamiento de la inteligencia artificial ha superado la inteligencia humana. A mí me da la sensación de que el ser humano va cada vez perdiendo más facultades como ser humano, de ser humano. Cada vez hace falta menos pensar, analizar, pensar por uno mismo. O sea, vamos cada vez, el automático va como ganando cada vez más tiempo del día, va ganando va teniendo más presencia en nosotros. Y el yo ese va como marchitando y quedándose como cada vez más chiquitito. Ya no hay momentos de pararse a pensar, o lo que has hecho tú antes. Vamos a respirar un poquito. Vamos a sentirnos. Estos momentos ya quedan, van como reduciéndose a lo largo del día porque siempre estamos en algo y ese algo no es aquí. Bueno, Tuyes, muchísimas gracias por venir, me encanta hablar contigo. Gracias, Alex. Siento que no sea la última vez y siento que hay muchas cosas todavía por hablar, así que nada, espero que de nuevo gracias y verte pronto por aquí. Muchísimas gracias, Alex, y bueno, pues gracias a la audiencia. Y como digo, esto simplemente son posibilidades de comprensión. Gracias. Piensa por ti mismo. Wake up.